Hola, bon dia, benvinguts. Moltes gràcies per venir a aquesta jornada sobre integració laboral en l'àmbit tecnològic que organitzem des de la Fundació Good Job i amb la col·laboració del Cercle Tecnològic de Catalunya. Continuaré en castellà perquè tenim uns convidats que han vingut avui des de Madrid y quería agradeceros personalmente que hayáis madrugado mucho hoy para estar aquí y acompañarnos en esta fundación. También quería comentar que en esta sala tenemos una representatividad de todo lo que es la comunidad de la Fundación. Tenemos empresas, tenemos participantes, tenemos voluntarios, así que muchas gracias por seguir prestándonos apoyo. Y ahora me gustaría dar la palabra a Xavier Sallarés, que es el director del Cercle Tecnològic, que nos dará la bienvenida a esta jornada. Muchas gracias. Me gustaría comentar, perdón, antes de que empiece Xavier, que luego, al acabar la jornada, serviremos un coffee en la sala de abajo, así que no os vayáis, que así tendremos la oportunidad de charlar personalmente. Gracias. Hola, sí, se'm sent? Sí. Molt bé. Doncs molt bon dia a tothom i gràcies per asistir a aquest esdeveniment. Gracias a la Fundación Good Job por invitarnos y participar y hacer esta bienvenida en nombre del Cercle Tecnològic. Para los que no nos conozcáis, os presento rápidamente a la Fundación y veréis el vínculo, ¿no?, y el interés que tenemos en participar en eventos e iniciativas como la que hoy estáis presentando, ¿no? Cercle Tecnològic es una fundación privada sin ánimo de lucro, con ya más de 15 años de recorrido, que lo que pretende es de alguna manera dinamizar el sector tecnológico, en este caso en Cataluña. Eso lo hacemos principalmente de la mano de las empresas que forman parte de la Fundación, a día de hoy ya más de 70 empresas, mayoritariamente grandes empresas de ámbito mundial, ¿no?, que tienen presencia en el territorio catalán. Y eso lo hacemos con la lógica, ¿no?, de ser ese punto de encuentro y de ejercer un poco de lobby del sector en Cataluña. Ese es nuestro principal eje tractor y que impulsa la diferente actividad que realizamos. Aparte de eso, también tenemos un segundo eje muy importante que está más vinculado al ámbito del conocimiento, ¿no?, de poder radiografiar y tener un poco el aspecto del ecosistema empresarial en Cataluña, en el ámbito tecnológico, cuáles son sus principales retos y oportunidades, ¿no? Y a partir de allí también, de una manera colaborativa, poderlos abordar, ¿no? Y ahora os explicaré una iniciativa que está vinculada a este ámbito y que tiene mucho que ver con lo que hoy se nos explicará. Y el tercer eje está más vinculado a impulsar, a apoyar iniciativas que tengan impacto en el territorio, en el ecosistema donde operan estas empresas y donde están los trabajadores de las mismas, ¿no? Al final tenemos esa responsabilidad también como sector que es puntero en muchos ámbitos, ¿no?, y también ha de ser ejemplificador en otros, ¿no?, como el motivo por el que hoy nos trae aquí, ¿no? Y ahí, bueno, ahí impulsamos diferentes iniciativas, como acercar la tecnología a la sociedad, hacerla más próxima, más entendedora y poner en valor de alguna manera el impacto de la tecnología, en definitiva, en las personas y en la sociedad, ¿no? Como os decía, y muy rápidamente os explico, ¿no?, el barómetro del sector tecnológico, que este año hemos hecho un ejercicio muy interesante, creemos, ¿no?, que nos permitirá también tener un poco una radiografía más exacta de cómo están abordando las empresas a día de hoy tecnológicas todo lo que se refiere al abordar la integración laboral de personas con discapacidad. Este es un tema que nosotros ya venimos trabajando desde hace un tiempo en el marco de los diferentes grupos de trabajo que forman parte del Cercle, ¿no?, que están dentro de las diferentes iniciativas de valor que trabajamos con las empresas. Tenemos un grupo de sostenibilidad y otro de talento, que está Rosalba, que lidera la de sostenibilidad, y donde conjuntamente con las empresas pues estamos cada vez tratando, ¿no?, más de intentar colaborar, aprender también de las buenas prácticas, ¿no?, y en foros como este pues también, ¿no?, de alguna manera aportar, intentar también traccionar el máximo número de empresas para que pues, sean el máximo de responsables también desde este punto de vista de generación de talento. Como sabéis, el barómetro al final también pone sobre la mesa, ¿no?, la dificultad que tenemos como sector a la hora de abordar proyectos por la manca de este talento, ¿no? Pues siempre trabajamos, ¿no?, y decimos la importancia de tener más talento en el sector,
desde el CERCLA trabajamos mucho la voluntad de que haya presencia femenina en el sector, pero no solo se trata, la palabra diversidad va mucho más allá, ¿no? Incluso del tema del género, y por lo tanto ahí tenemos un reto. Hoy conocemos muy buenas prácticas, ¿no? que ya se están llevando a cabo, pero bueno, también forma parte de nuestra labor visualizarlas y sobre todo aquellas que aún no están en esa senda, ¿no? que puedan poco a poco ir incorporándose en este reto. Simplemente agradecer a la Fundación Good Job por el trabajo que hacéis. Al final, el hecho de poder reducir esta brecha digital es súper importante, ¿no? Estamos en un contexto en que personas de diferentes colectivos pueden quedarse atrás, ¿no? Y no nos lo podemos permitir como sociedad, y el sector tecnológico, es un sector súper atractivo para poder incorporar ese talento. Por tanto, esa fase, ¿no? de acompañamiento, de formación de todas estas personas es clave para que después las empresas, de alguna manera, las puedan incorporar dentro de sus organizaciones. Y simplemente agradeceros el trabajo que hacéis y poner a disposición el CERCLA Technologic en todo este camino, ¿no? para poder aproximar las empresas a este talento, ¿no? y que cada vez más pues, sean las iniciativas como las que hoy conoceremos, pues tengamos muchos más testimonios en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, pues se me oye bien, ¿verdad? Buenos días a todos. Muchas gracias, lo primero, muchas gracias por sacar tiempo para venir. Veo participantes, veo empresas, veo administración pública incluso. Gracias por sacar tiempo para esto y bueno, por acompañarnos aquí también. Gracias al CERCLA, gracias Xavier por acompañarnos también en este evento y darle fuerza también un poco a lo que estamos haciendo. Bueno, pues el objetivo de la jornada de hoy es bastante sencillo y es mostrar un modelo, mostrar una forma de integración laboral de personas con discapacidad sin experiencia previa en el sector tecnológico. Y para eso es imprescindible que explique muy brevemente quién es la Fundación Good Job, quiénes somos, porque realmente la Fundación Good Job es una fundación que tiene su origen en Cataluña. De hecho, nos acompaña el presidente de la fundación, que está en la primera fila, Jorge Albalate, y tiene origen aquí, tiene origen en Cataluña. Pero es cierto que por poner foco en integración laboral de personas con discapacidad y con el conocimiento que teníamos del ecosistema de la discapacidad, incluso de la tecnología en Madrid, empezamos primero a dar fuerza por allí, pero enseguida nos vinimos aquí y ahora lo veréis. Esto lo vamos a ilustrar, aparte de con la explicación de quién es la fundación, con el acompañamiento de algunas personas que están con nosotros, que os presento, que son Juan José Martín, que es el People Business Partner de Cybersecurity and Cloud en Telefónica Tech y que lleva desde el principio con el proyecto. Bienvenido, Juanjo. Tamara Ayala, que es Head of Diversity and Employee Experience en Eviden, antes Atos, pero ahora Eviden y mucho Eviden también. Gracias, Tamara, por venir. Y también nos acompaña Yesalín Campos, que es la IT Talent Manager de Innotech Security y que lleva pues, gran parte de España, entre ellos también aquí Cataluña. Gracias, Yesalín, por venir. Bien, pues dicho esto, simplemente vamos a dar algunos apuntes de quiénes somos para que se nos conozca y para contextualizar un poco todo esto, ¿no? La Fundación Good Job, perdonad, a ver, está yendo bien, ¿no? Ahí está. Aquí, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. La Fundación Good Job somos una organización sin ánimo de lucro que nos dedicamos a integración laboral de personas con discapacidad. Tenemos mucho foco puesto en discapacidad, aunque también trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión social. El origen y un poco la situación y el foco es mejorar la posición de empleo del colectivo de personas con discapacidad y circunscribirnos mayoritariamente al empleo. Para eso pues, estamos calificados como agencia de colocación, tenemos acceso formativo para impartir certificados de profesionalidad y bueno, pues aparte de eso tenemos una estructura, a ver ahora. Vale. Aparte de eso, pues tenemos una estructura basada en centros especiales de empleo. Como digo, somos una organización sin ánimo de lucro. Un centro especial de empleo son empresas mercantiles, pero en nuestro caso son organizaciones de iniciativa social. Eso significa que están participadas 100%
por la Fundación y, aparte de eso, todo su resultado se reinvierte en la propia actividad de la Fundación. Es decir, toda la estructura es una estructura sin ánimo de lucro. Digo esto porque dentro de lo que es empleo protegido, lo que son centros especiales de empleo y trabajo, los puede haber también mercantiles, con accionistas y con esas actividades. Al final, un centro especial de empleo es una organización calificada para mejorar la integración laboral de personas con discapacidad en el mercado laboral, ¿no? Y hay centros tienen la obligación de tener, o tenemos la obligación de tener un 70% de personas con discapacidad en las plantillas y una unidad de apoyo y una serie de condicionantes, pero perfectamente podrías dedicarte a prestar servicios con esa plantilla y tener un resultado de beneficios y repartir entre los accionistas. En nuestro caso, los centros especiales de empleo son 100% de la Fundación y se reinvierten todos los resultados, lo que significa que toda nuestra actividad y toda la estructura, inequívocamente, es una organización o una estructura sin ánimo de lucro. Esto es para nosotros importante. También señalar que hoy estamos aquí y estamos intentando desde el año pasado y recientemente abrirnos mucho más a Cataluña, impactar mucho más en Cataluña, por lo que he dicho al principio. Para calificar aquí en Centro Especial de Trabajo tardamos pues casi 2 años en hacerlo y para nosotros era imprescindible dentro del planteamiento que nosotros tenemos de modelo de integración. Entonces nos costó mucho arrancar, pero luego tengo que decir que una vez arrancado, pues la verdad es que el ecosistema de la ciberseguridad y de la tecnología en Cataluña y de la administración pública cada vez es más receptiva y estamos ahora mismo con un viento a favor y la jornada de hoy precisamente es para intentar abrirnos un poco más y darnos mucho más a conocer. Por tanto, este año foco en Cataluña, foco muy fuerte puesto en Cataluña. A ver, disculpadme porque igual soy yo el que no las pasa bien. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Muy bien. ¿Por qué ponemos foco en discapacidad? ¿Por qué el colectivo de personas con discapacidad? Pues mira, esencialmente porque tiene una situación de empleo que está bastante alejada de lo que es la media general en varios aspectos. Lo primero, la tasa de actividad. De cada 100 personas con discapacidad en edad laboral, solo 34 están o en situación de búsqueda de empleo o trabajando, solo 34. En la población en general es el doble. Aparte, la tasa de paro, la tasa de desempleo es de un 21%, cuando la población en general son 10 puntos menos aproximadamente. Mayoritariamente, de cada 100 contratos que se hacen a personas con discapacidad todos los meses, 75 se hacen en empleo protegido, en centros especiales de empleo o de trabajo, y solo 25 en empresas ordinarias, cuando hay un marco legal que está apretando y empujando y obligando a que las empresas tengáis un 2% de personas con discapacidad en vuestra plantilla, de personas con discapacidad o con perfiles que no están bastante alejados, son bastante divergentes hacia donde está yendo el mercado laboral. Y luego, aparte de eso, pues hay gran parte del colectivo de personas con discapacidad que están trabajando en trabajos en empleos de bajo valor añadido, jardinería, limpieza, manipulaciones, que están bien, al final son trabajos, ¿no? Pero gran parte de esas personas que están trabajando ahí pueden trabajar en otros sectores que no solo estereotípicamente se les asigna que puedan trabajar ahí. Por tanto, sobre todo en sectores emergentes o en sectores que son grandes creadores de empleo, como son la tecnología, hay muchas personas con discapacidad que se les asigna que trabajen en esos trabajos de valor añadido que probablemente puedan trabajar en tecnología. Y ahí es un poco donde nosotros nos centramos. Esta es una realidad que nosotros intentamos cambiar y donde estamos poniendo foco y sobre todo es nuestra acción. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de programas de empleabilidad. Para nosotros un programa de empleabilidad es un sistema o un modelo o un método que lo que persigue es que una persona con discapacidad sin experiencia previa en un sector termine trabajando de forma estable en ese sector. Las personas que sí están alineadas, por ejemplo, en el sector de tecnología, un ingeniero informático que está alineado perfectamente con el puesto de trabajo que están ofreciendo, no necesitan de una fundación como la nuestra, ¿no? O si lo necesitan es porque a lo mejor la persona con discapacidad o la persona no tiene una discapacidad y tiene una discapacidad sobrevenida. El 70% de las personas con discapacidad, su discapacidad es sobrevenida, es decir, a lo largo de tu vida te pasa algo y como consecuencia de eso pues tienes una discapacidad. Por tanto, ahí puedes necesitar ayuda, pero si no, realmente no tienes por qué, ¿no? La cuestión está en si no tienes empleo, porque estás dentro de ese grupo de desempleados, o bien tienes un empleo que no te está dando para lo que necesitas, cómo poder pasar a otro tipo de empleo. Los programas de empleabilidad persiguen eso, no persiguen formar a la gente, persiguen emplear a la gente, que esa gente termine trabajando. Para ello nosotros empezamos con el programa Include. El programa Include es un programa de ciberseguridad, lo empezamos en el año 2020, ya llevamos desde el año 2017 haciendo certificados de profesionalidad de seguridad informática, pero al final, y cuando conocimos a Román y cuando
algunas otras personas más del ecosistema de la ciberseguridad, nos permitieron montar un programa muy acompañado que ahora vamos a explicar y que al final deriva en que en un corto espacio de tiempo personas con discapacidad sin experiencia previa en ciberseguridad pudieran entrar al mercado laboral como profesionales junior. Esto es lo que perseguía el programa. Como eso tuvo éxito y empezó a traccionar, pues hicimos otro de analítica de datos, otro de cloud, metimos a gente en automatización, hicimos un programa de base tecnológica cero para aquella gente que no enganchaba bien en el programa Include porque no tenía ni siquiera esa base tecnológica suficiente, y luego por último creamos un programa de accesibilidad digital que lo hemos empezado el programa piloto este lunes de la semana pasada, el día 5, que pretende integrar a profesionales junior con discapacidad, personas con discapacidad sin experiencia previa en la actividad de accesibilidad digital como profesionales junior, y que también hablaremos de ello. Bien, eso es un programa de empleabilidad. El programa de empleabilidad para nosotros tiene 3 fases. Una primera fase de 8 semanas, que es una fase de entrenamiento, que es una especie de bootcamp, pero realmente es un entrenamiento, no es una formación. Román ahora nos va a explicar con un poco más de detalle en qué consiste y qué persigue, pero puede durar 8 semanas como el programa Include, o puede durar 5 semanas como el programa de analítica de datos, por ejemplo, o como el programa de accesibilidad digital. Esa fase de capacitación, la dirección académica la lleva Román, pero la impartición de los contenidos está hecha con profesionales de las diferentes empresas y del ecosistema en el que nos estamos moviendo. Si es el ecosistema de ciberseguridad, habrá administraciones públicas, gente del CCNG, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, de Cibergal, habrá gente, bueno, por supuesto, de la Comunidad de Madrid, de la Generalitat y de otras organizaciones, otras partes de la administración vinculadas. Habrá empresas de herramientas tecnológicas que tienen herramientas de ciberseguridad y que nos ayudan con sus herramientas y nos ayudan con sus profesionales a impartir la capacitación, pero también habrá profesionales de las empresas colaboradoras que luego van a contratar a las personas, profesionales voluntarios que en lugar de hacer una actividad de voluntariado que no tiene que ver con su base de conocimiento o con su actividad profesional, tiene que ver en este caso, ¿no? Y también ellos nos ayudan en esa capacitación. Román entrará con un poco más de detalle a esto. Después de esas 8 semanas son presentados a las empresas para que las empresas digan qué personas pueden encajar mejor en sus entornos como profesionales junior de ciberseguridad o de la actividad de base tecnológica que se trate. Y durante un año están contratados por la Fundación, pero prestando servicio, trabajando ya en los entornos laborales de las empresas. El objetivo es que la unidad de apoyo, que es una de las partes principales que tenemos en la Fundación, donde hay un equipo multidisciplinar que tutela todo ese proceso, desde que un participante entra en contacto con el programa, se le asigna una preparadora laboral y durante toda su vida en la Fundación, en el proceso, tendrá esa preparadora laboral, o si es necesario, por motivos técnicos que sea otra, será otra, pero siempre tendrá una preparadora laboral al lado. Durante ese año lo que se persigue no es una ventana de oportunidad para que la empresa colaboradora decida si se tiene que incorporar a esa persona o no. Hay un compromiso por parte de las empresas colaboradoras, no tienen que donar ninguna cantidad por ser una fundación y entrar en el programa, sino simplemente se tienen que comprometer a contratar a una persona del programa. Con comprometerse a esto es suficiente. Y a partir de ahí lo que también se tienen que comprometer es que esa persona no está de prueba durante ese año. Esa persona tiene el objetivo de terminar trabajando en la empresa. Lo que puede ocurrir durante ese año es que, como consecuencia de que es un profesional junior, no conoce la profesión, etcétera, se produzcan eventos que amenacen el puesto de trabajo, ¿no? Y ahí es donde la unidad de apoyo, junto con los equipos de operaciones de las empresas colaboradoras, deberán de hacer un plan de acción para que aquello no se rompa, porque es muy fácil que se rompa. Podría ser muy fácil que se rompa, ¿no? Que se rompiera. Pero tengo que decir que el 85% de las personas que terminan la fase de capacitación, el 85% terminan trabajando en las empresas ordinarias de manera estable. Es decir, al final es un empleo significativo y estable. Todas las personas, cuando entran en esa segunda fase, entran trabajando con 19.000 euros brutos anuales. Es una condición que tienen todas las empresas, no es una a la otra, o no es que... Todas las empresas nos hemos puesto de acuerdo con ellas para que todas tengan ese punto de partida. Luego, cuando pasen a su plantilla, si tienen que tener otra retribución por el tipo de política salarial o el tipo de puesto de trabajo al que vayan, pues será así, ¿no? Pero realmente hay una transparencia en todo ese proceso para todas las empresas. Al final este es un programa de ecosistema, no es un programa que hace la Fundación Good Job porque somos unos iluminados y porque hemos sido capaces de convencer a 4 empresas o a las que sean. No, es un programa donde nos hemos explicado los motivos de por qué esto tiene sentido, donde hemos consensuado esos motivos, donde hemos consensuado incluso los contenidos que tienen que recibir y los vamos adaptando poco a poco, donde hemos consensuado que al final de lo que se trata es que una persona con discapacidad termine trabajando en una empresa ordinaria, en una profesión que antes no tenía. Y cuando hablamos de profesionales junior no hablamos de chicos o chavales o jóvenes por la asociación de palabra junior, ahora veremos la dispersión de edad que tienen, ¿no? Transcurrido ese año y cuando hemos resuelto todo esto,
la persona pasa a ser contratada por la plantilla, directamente en la plantilla de la empresa ordinaria, y sigue su camino ahí y sigue pudiendo tener contacto con su preparadora laboral si lo necesita. Pero si lo necesita, esto no va de hacer un programa paternalista tampoco, donde no te preocupes, yo te estoy protegiendo constantemente. Va de que una persona necesita eliminar determinadas barreras artificiales al principio, pero luego tiene que abrirse camino como cualquier otro y tiene que resolver su vida y sus cosas como cualquier otro. Cierto es que tendrá apoyo y que hay gente que tiene foco, luego tendrá que caminar como tenga que caminar, ¿no? En esto consisten estas 3 fases los programas de empleabilidad. Bien, y un poco esto yo destacaría que son los factores clave de éxito, ¿no? Por un lado tenemos la personalización del trabajo. Nos gusta decir porque lo hacemos, trabajar uno a uno. Es decir, no se trata de tirar una formación en red y que la gente lo vaya aprovechando y bueno, ya se irá saliendo, ¿no? Se trata de que cada persona la conozcamos bien y cada persona tiene sus circunstancias. Hay infinitas circunstancias en todas las personas, tengan o no discapacidad, tengamos o no discapacidad, pero personas con discapacidad, precisamente como consecuencia de la discapacidad, debe ponerse foco seguramente o puede ser necesario hacerlo, ¿no? Por tanto, el origen de las personas es distinto y tenemos que trabajar uno a uno. La siguiente es el empleo con apoyo que he descrito antes, no voy a abundar mucho más. Alguien tiene que tutelar y hacer de denominador común de todo el proceso para que todo esto se entienda bien, se entienda de manera transparente y además no se pierda el espíritu. Pensad, y ahora lo van a explicar las personas que nos acompañan, que ellos introducen la situación, pero luego tienen un montón, un ejército de profesionales dentro de su organización con sus objetivos, con sus cosas, y que tienen que entender esto, y ellos tienen que intentar hacer entender esto, y esto es una labor dificilísima, pero muy valiosa. Por tanto, esto es relevante. Y luego que se trata de un entrenamiento, aquí pondrá foco Román. Nosotros no vamos a enseñar conocimientos estáticos y enseñar... No somos magos, no podemos hacer que una persona con discapacidad sin experiencia previa en 8 semanas sea un experto en ciberseguridad, pero sí podemos entrenarle para que se siente en un puesto de trabajo después de esas 8 semanas y sea un trabajador eficiente. Eso sí lo podemos hacer. Al principio elucubramos con si lo podíamos hacer. Hoy podemos decir, después de 4 años, que sí lo podemos hacer. Más de 700 participantes han pasado por los programas, tenemos un ratio de empleabilidad del 70%, que es muy, muy elevado, y hemos llegado, bueno, depende de cuando saquemos la foto, nos gusta sacar la foto en los momentos más positivos, y ese fue el del 92, lo sacamos una vez, es verdad, pero lo sacamos una vez, o sea que lo ponemos. Entonces, dicho esto, tiene mucha relevancia esto. ¿Cómo son los participantes? Y un poco por salirnos de los estereotipos también. Bueno, ojo, 31% mujeres, pues no se da mucho en tecnología esto. Y esto tiene sentido porque la gente cuando se acerca a los programas o cuando nosotros los ofrecemos no hay un sesgo de género. Es gente que dice, no sabe que se puede dedicar a la ciberseguridad y mayoritariamente no saben qué es la ciberseguridad, ¿no? Entonces, es una dificultad que nosotros salvamos en el proceso de selección, pero es cierto que eso elimina muchos sesgos, porque da igual a 2 personas, sea hombre o mujer, que no saben de ciberseguridad y que pueden trabajar en eso, y pues voy y entro, ¿no? Por tanto, ese sesgo se elimina de forma muy natural. Mayoritariamente, casi el 60% no tiene experiencia previa, ni experiencia ni formación, por tanto, no estamos hablando ni de ingenieros, ni de grados, ni siquiera de formaciones profesionales técnicas, mayoritariamente no lo tienen. Desde un punto de vista de edad, lo comentaba antes, el 56%, 58% están por encima de 35 años y casi el 30, el 28% están por encima de 45 y el 5% están por encima de 55. No estamos hablando del primer empleo de jóvenes, que está muy bien que lo hiciéramos también, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la gente con discapacidad está en situación de búsqueda de empleo, es como es un colectivo que es como es, y como tal hay que atenderlo, no hay que seleccionar solo a unos, ¿no? Si tienen capacidades compatibles para tecnología, está bien, ya nos vale, ¿no? Desde un punto de vista de tipos de discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, pero sí mencionar que en discapacidad la especial protección son, bueno, por utilizar la nomenclatura tradicional, discapacidad física, discapacidad psíquica, donde está intelectual y mental, y discapacidad sensorial. Bueno, pues aquellos de especial protección son aquellos que tienen discapacidad física o sensorial, vista y oído, por encima del 65%, o bien tienen una discapacidad psíquica por encima del 33%. Eso es especial protección y nosotros casi el 60%, el 60% realmente, de los participantes de los programas son de especial protección. Y luego, por último, deciros que el 85% de las personas que empiezan los programas mantienen el trabajo a lo largo del tiempo. Y esto para nosotros también es muy relevante. Cuando hablamos de impacto social,
podemos tener un impacto social y empezar a sacar números, además pretender sacar números porque manejamos grandes presupuestos o porque los grandes números, claro, no es lo mismo decir 7.000 personas que 700 y pico, como acabo de decir yo ahora, ¿no? Pero es que son 700 y pico personas que consiguen un empleo, 700 y pico participantes que le damos una base tecnológica, el 70% de ellos consiguen un empleo. Y para nosotros es mucho, y que esas personas, otra más, y otra más, y otra más, y otra más, vayan consiguiendo ese empleo y lo mantengan transcurrido el año de estar con la Fundación Good Job y después lo mantengan estando en las empresas colaboradoras, pues para nosotros es una hazaña, creemos que eso es muy importante, ¿no? Y esto no se da en todos los programas, sobre todo si hablamos de empleo. Si hablamos de formación, hemos formado a 5.000 personas, muy bien, está genial, cualquier cosa, ¿no? Pero para nosotros el empleo es la clave un poco de todo esto. No quiero dejar pasar la característica, una de las características de nuestros programas, que son los voluntarios. Nuestros programas en la fase de entrenamiento, esas 8 semanas, está impartida por profesionales del ecosistema de la tecnología. Empresas como las que estáis aquí viendo y otras que veo por aquí, que sé que habéis venido y que también forman parte o son empresas colaboradoras de los programas, ponen sus profesionales para que saquen 3/4 de hora en una tutoría de evaluación de un viernes, para que den una clase de 2 horas, para que hagan esto. Esto genera, por un lado, una base de conocimiento natural, no de un docente, sino de un profesional que quiere traspasar esto, y esto dice muchas cosas, pero luego prepara el entorno donde van a ir las personas que están en los programas, porque se pueden encontrar con un profesional que ha estado de tutor en ese programa, ¿no? Por tanto, al final es como una especie de círculo virtuoso con un ecosistema que creemos que se retroalimenta solo porque realmente hay mucha gente que quiere hacer cosas buenas con respecto al empleo y discapacidad, y nosotros hacemos un poco de catalizador realmente, pero si no hubiese gente que quisiera hacerla, esto no lo haríamos, vamos, sin duda ninguna. Román Ramírez, pues tiene un capítulo aparte. Román está aquí, nos acompaña, no le he presentado antes, la verdad es que no, es la familiaridad, perdóname, Román. Román es cofundador de Rooted.com, pero es el director académico de los programas de base tecnológica de la Fundación Good Job. Cuando nosotros le conocimos cuando hemos acelerado los programas, y bueno, Román es una persona muy conocida en el ámbito de la ciberseguridad, en general en la tecnología, pero muy concretamente en la ciberseguridad, por lo que representa y por muchas razones, y ha sido el que ha dado solvencia técnica al conocimiento en ciberseguridad de la Fundación, porque nosotros de ciberseguridad, cuando empezamos en todo esto, no teníamos ni idea. Ahora sabemos un poco más a la fuerza, ¿no? Pero realmente no teníamos ni idea. Entonces, el que tenía idea era Román, y si Román iba a una reunión y decía, esas personas, después de 8 semanas, van a poder hacer esto, pues la gente decía, bueno, si dice Román, a ver. Entonces, si lo digo yo, evidentemente, pues a lo mejor al principio convenzo a alguien, pero no. Entonces, esto que parece un tema baladí es importantísimo. De nuevo, es el ecosistema de la tecnología y de la ciberseguridad. Me gustaría que Román dijera por qué nosotros no somos una formación, no hacemos una formación en esa fase de capacitación, porque es un entrenamiento. Y para eso, bueno, pues hay aquí un pequeño guión que seguramente no vas a seguir, Román, pero sí, por si te es útil. Sí, que lo hago sentado mejor, ¿eh? Gracias. No sé si habéis leído Estudio en Escarlata de Sir Arthur Conan Doyle. Es la primera novela en la que se conocen Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Y hay un momento dado en que está Watson observando lo que hace Holmes y está alucinando, ¿no? Porque ve que el tío sabe de filosofía, sabe de química, sabe de ingeniería, o sea, es una pasada todo lo que sabe Holmes, ¿no? Y en un momento dado le preguntan por los ríos que pasan por Londres y Holmes se queda así y dice, no tengo ni idea. Claro, Watson alucina diciendo, pero ¿cómo es posible que este tío que sabe de 17 cosas le pregunten por el Támesis y no sepa el río? Y entonces le pregunta directamente, ¿no? Y lo que le dice Holmes es que eso está en una enciclopedia. No necesito guardar eso en mi cabeza. Voy, lo consulto, sacaré el dato de la enciclopedia y ya está. Entonces, esa es una premisa absolutamente férrea en los programas de la Fundación. Lo ha dicho César, los conocimientos estáticos no valen para nada. Valen en el momento en que estás ejecutando una actividad. Pero cuando has terminado con esa actividad los puedes olvidar y pasar a la siguiente. Entonces, es muy importante quitarse de la cabeza todo lo que nos han metido en la cabeza académicamente a todos, ¿vale? Que es, hay que memorizar tropecientas mil mierdas que luego no van a servir realmente para ejecutar el trabajo en el mundo real. Porque en el mundo real, y más en ciberseguridad en concreto, de repente te vas a encontrar con novedades todos los días que no conoce nadie. Vas a ser tú el primero que te enfrentes a ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la diferencia entre formación y entrenamiento? Porque la formación es meterle a presión a la gente en la cabeza contenidos estáticos, que se van a quedar obsoletos mañana.
En cambio, un entrenamiento es que la gente desarrolle unas habilidades que le permiten adaptarse y operar en incertidumbre y gestionar nuevas situaciones abstrayendo o controlando el estrés o controlando el miedo o, como bien saben todos los alumnos de la Fundación, ¿no? Pues buscándose la vida, ¿vale? Es la premisa más importante que tenemos, búscate la vida. No te centres en que hay una resolución en un libro, en un documento. Entonces, es lo más importante que hay en todos los programas de la Fundación. Alejarse de la grasa formativa, porque al final la grasa formativa te obliga a estar 4 años estudiando. Y lo necesitas, ¿vale? Si sigues un programa de formación ortodoxo y tienes tiempo para llegar a esos 4 años. Si necesitas entrenar a la gente en 1 mes o 2 meses, no puedes cargarte con grasa formativa, te la tienes que quitar de encima. Entonces tienes que centrarte en lo que es pragmático. ¿Y eso cómo funciona? Pues entrenando a la gente en situaciones sin salida. Entonces, John Dewey diseñó un modelo de aprendizaje que se llama Learning by Doing, que eso ha ido evolucionando a otros modelos, y tenéis un modelo que se llama Adventure Learning, que lo que busca es que tú entrenes a la gente sufriendo vivencias y aventuras y pasándolo mal, ¿vale? Que normalmente no hablamos mucho, ¿no?, de la tasa de desistimiento, pero hay gente que se cae de los programas porque no los aguanta, porque la primera semana te empiezan a meter mucha tralla, la segunda te están pidiendo cosas que tú no has hecho nunca, porque nosotros, hay una cosa muy importante, ¿no? En el programa de ciberseguridad entiendo que todos sabéis que el mundo del hacking es una parte muy importante de la ciberseguridad, ¿no? Pues no damos ninguna clase de hacking. El hacking está implícito dentro de toda la formación y el que no coge rápido las ideas y aprende a hackear, aunque sea personas o documentos o gobierno, riesgo y cumplimiento o infraestructuras críticas, pues no va a salir bien del programa. Y es verdad que en la primera y la segunda semana pues se cae gente, porque no pueden con ese ritmo, es duro. Pero ¿qué pasa? Cuando superas ese umbral, que es como el umbral anaeróbico, ¿no? Cuando empiezas a correr, que tu cuerpo te engaña, ¿no? Te dice que ya no puedes más, pero sí puedes más. Pues la gente empieza a meterse en esa dinámica de que te han dado una navaja, te han echado al monte y que caces conejos. Y ese es el entrenamiento básicamente que hace la Fundación, ¿vale? Que aprendas a cazarte tus propios conejos. Y ya está. Entonces, hay una parte muy importante ahí que también es encontrar las oportunidades, ¿no? La ciberseguridad tenía un nicho de oportunidad repentino, pues porque había una curva de necesidad de talento y de adquisición que la gente pues no podía cubrir, con una cosa muy importante en la retención, porque en mi opinión no es tan importante la incorporación de nuevo talento, sino la retención. La retención es lo que es caro de verdad, que ahora lo comentarán aquí los expertos en recursos humanos. Y todos los profesionales que han salido de la Fundación tienen un nivel de fidelidad y adhesión a las empresas con las que trabajan altísimo. O sea, lo ha dicho César, tenemos un 85% de permanencia. Porque, ojo, aquí podíamos soltarnos en plan líderes de una secta y decir, contrata a los que van a funcionar súper bien y al año estar todos fuera. Pero el hecho es que permanecen en el porcentaje más alto. O sea, no solo la tasa de empleabilidad, también es la permanencia de la gente. Y luego, daos cuenta, por ejemplo, en el programa de analítica o de inteligencia artificial, muchos que trabajaréis con científicos de datos pues son personas caras. O sea, estás pagándole 150.000 euros al año a una persona que se dedica a hacer analítica de datos. Y luego la tienes en trabajos mierda, porque son trabajos mierda, limpiando datasets y ordenando datasets y normalizando datasets. De verdad, una persona que os cuesta 150.000 euros la tenéis refinando datasets para que no dé errores de importación en una base de datos, que ese trabajo lo puede hacer nuestra gente. Y además aprenden y encima evolucionan y empiezan como juniors haciendo refinado de datasets, pero van cogiendo ideas y comprenden cómo funciona la analítica y estáis sembrando para tener un senior dentro de 4 años. Entonces, jugando un poco con todas estas necesidades que tienen los sectores tecnológicos, pues hemos ido encontrando cosas muy importantes, ¿no? Dónde encajar posiciones que sabíamos que van a ser demandadas. Ahora que viene fuertemente pues la inteligencia artificial y GPT-4 y todos los LLMs y todo lo que hay en motores, pues es esencial, ¿no?, que entrenemos a los alumnos en eso y ahí estamos, en adaptarnos a lo nuevo, ¿no? Y me he pasado por el forro el guión, ¿eh? No. Bueno, era algo previsible. En cualquier caso, simplemente y por ya ir acercándonos un poco al debate, sí me gustaría explicar desde un punto de vista de organizaciones colaboradoras, matizar. Cuando dice Román, la gente que no termina en nuestros programas, los programas, estamos hablando, son online, de 8:30 a 3 de la tarde, de lunes a jueves, las tardes trabajo personal, el viernes tutoría de evaluación con un voluntario
una preparadora laboral y 2 profesionales, o sea, no es una broma, ¿no? Pero aún así el 15% tenemos una tasa de permanencia del 85%. Es decir, es verdad que es una cosa dura, pero las preparadoras laborales cuando hacen el proceso de selección les explican muy bien que esto es para entrar a un trabajo, que no es una formación, que hay 2 millones de formaciones interesantísimas en la calle y muchas de ellas gratuitas ahora mismo en tecnología, pero que esto es para conseguir un empleo y que esto, si no tiene una disponibilidad de tiempo durante esas 8 semanas con esa intensidad, no va a funcionar bien, ¿no? Entonces ese primer filtro ya es importante para que luego se mantenga. Aún así luego pues se cae un 15%, que no está mal, un 15% es normal, es que no todo el mundo puede acertar, ¿no? Yo creo que es una buena tasa. Decir que las empresas colaboradoras, cuando hablábamos un poco del ecosistema, bueno, en la parte de arriba veis a las 3 empresas que están aquí. Entre ellos yo creo que superan los 200 participantes de los programas de la Fundación que están trabajando en sus empresas, que es mucha gente, 200 personas. Entre los 3 probablemente sumen esta cantidad. Y es lo que nosotros llamamos empresas includer, porque además cuando nos dirigimos a ellos por primera vez fueron los que se creyeron que lo que nosotros estábamos diciendo podía funcionar. Y se comprometieron a contratar al menos a 5 personas del programa así de inicio, para empezar a hablar, ¿no? Y las contrataron, y funcionó bien, ¿no? Entonces, yo creo que es muy relevante, es lo que, insisto, llamamos empresas includer un poco por el volumen, ¿no? El resto de las empresas son empresas colaboradoras que se han ido añadiendo y que al final lo único que tienen que hacer es comprometerse a contratar al menos una persona del programa y, si puede, aportar voluntarios para las capacitaciones. Esto es lo que nosotros pedimos, nada más. Y todo el proceso sirve para el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, que sabéis que todas las empresas con más de 50 trabajadores tienen que tener un 2% de personas con discapacidad en su plantilla y si no, acudir a lo que se llama medidas alternativas. Vale, pues el programa sirve de medida alternativa para cumplir con la Ley General de Discapacidad hasta la tercera fase, que ya tienes la persona en tu plantilla y por tanto ya estás cumpliendo con esa persona en cuota de reserva. Como veis, es un grupo muy nutrido, algunos estáis aquí presentes porque lo sé. Luego, por otro lado, hay una serie de empresas tecnológicas que son las que tienen herramientas de los sectores donde nos hemos movido, especial atención a RootedCon, por lo que ya hemos explicado, representada por Román, pero también a la revista SIC, Luis Fernández y Pepe de la Peña, que es una revista especializada de ciberseguridad, que nos ayudaron a entrar en el ecosistema y a convencer a un montón de gente, ¿no? Pero veréis aquí pues un montón de organizaciones, ¿no? De herramientas que seguro que reconocéis porque seguro que son proveedores vuestros, ¿no? Y son grandísimas empresas, Microsoft, Palo Alto, Fortinet, AWS, bueno, un montón de ellas, ¿no? También, tampoco ellas tienen que donar nada, pero ponen su tiempo y ponen la facilidad de sus herramientas, ¿no? Para ello. Y luego, por último, el apoyo institucional, es decir, que las administraciones públicas apoyen y nos crean y apoyen nuestros programas también es muy importante. Está hoy con nosotros, que va a cerrar además la jornada, Mónica Espinosa, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que también nos estaba apoyando desde el principio y que nos está empujando ahora en el momento en el que estamos, que es un momento pues, donde nosotros solo tenemos un 10% de participantes de Cataluña y puede haber un 25, un 30% tranquilamente y la agencia nos está ayudando con ideas, con contactos y bueno, con apoyo como el de hoy mismo, ¿no? Yo creo que es muy relevante. Veis aquí a otras organizaciones también. La Fundación La Caixa nos dio el premio a la innovación social por el proyecto hace 2 años. Bueno, pues afortunadamente tenemos ciertos apoyos y nos gustaría tener muchos más. Ahora tenemos también el acompañamiento del CERCLA, que es muy interesante para nosotros. Y simplemente una línea para comentar el programa Aliada. El programa Aliada de accesibilidad digital, comentarlo un poco por ilustrar cómo lo que estamos haciendo, no sé si es infinito, pero tiene muchísimo campo por descubrir. Nosotros empezamos por ciberseguridad. Continuamos haciendo un programa de base tecnológica dando las competencias digitales básicas que se llama el programa Cero, para aquellos que cuando entraban en ciberseguridad les costaba mucho, decíamos, pues es que necesitan que les demos un baño tecnológico antes, ¿no? Les damos un programa de 4 semanas antes de entrar al programa de ciberseguridad. Luego creamos analítica de datos, luego creamos cloud, hicimos un guiño y un piloto con Evident en SAP para programar en HANA. Nos metimos después en automatización con Telefónica, con Grupo Telefónica, con gente que había salido del programa Include también, customizando aquello, ¿no? Bien, pues ahora otra de las áreas que hemos visto que tiene un tirón muy fuerte o que va a tenerlo en materia de empleo es la accesibilidad digital. Viene una directiva donde todos los servicios considerados públicos en 2025 tienen que ser totalmente accesibles y a 2029 todo producto que se venda y que opere en Europa va a tener que ser accesible digitalmente. Y no estamos, nadie somos accesibles digitalmente y además la accesibilidad digital es algo que uno no se la acaba. Es decir, tienes que estar trabajando todos los días en que toda tu gestión sea accesible digitalmente, sobre todo en una
sociedad digital como en la que estamos yendo, ¿no? Bueno, nosotros hemos visto que hay sitio para que personas con discapacidad sin experiencia ni formación previas en tecnología puedan trabajar como profesionales juniors de la accesibilidad digital. Ese es el objetivo del programa. Son 4 semanas de capacitación. Como veis, es bastante básico lo que es el universo de la accesibilidad, el mundo de la accesibilidad, lo que es la accesibilidad web, lo que es la accesibilidad documental y el saber trabajar en un proyecto de accesibilidad. Como veis, ya las 3 primeras semanas son eminentemente prácticas, pero la última es lo de la navaja y la cazar conejos, es lo mismo, ¿no? Es el proyecto de accesibilidad, cómo se monta y todo esto de manera un poco guiada, ¿no? en esa parte. Mencionaros que, de nuevo, hay 3 organizaciones en este caso que han dado un paso al frente y que son Entity Data, Atos y MTP. 3 empresas que prestan servicios de accesibilidad digital, que están apostando fuerte por la accesibilidad digital como un negocio importante y como un sitio donde va a haber mucho nicho de empleo, y que apuestan a que un programa de estas características puede sacar profesionales junior que pueden ser útiles en sus empresas, y se han comprometido a contratar a personas que salgan ahora cuando termine el mes de febrero, que es cuando termina el programa, para que entren en sus plantillas, con lo cual esta es la manera en la que, conviviendo en el ecosistema o juntos en el ecosistema, pues somos capaces de hacer algo que no es buenista, es algo, como vamos a ver ahora, que es incorporar talento de una forma paralela a cómo se incorporan otras vías de talento, ¿no? Realmente es así. No mucho más en este sentido. Yo os diría que ahora vamos a pasar un poco a la mesa. Aquí tenéis las personas, por si alguien no se ha quedado con los nombres y los cargos, pero lo primero que vamos a hacer, si os parece, vamos a empezar en el debate, y lo primero, si os parece, Juanjo, sería interesante que, bueno, los 3 explicaréis un poco qué posición tenéis en vuestra organización, cómo es vuestra organización, ¿no? Porque, bueno, seguro os conoce todo el mundo, pero yo creo que merece la pena que lo digáis, pero sobre todo también qué posición tenéis dentro de ella para poder haberos metido en esto y haberlo canalizado dentro. Venga, fenomenal. ¿Empiezo yo? Venga. Nada, pues yo ocupo el cargo de Business Partner en la parte de recursos humanos dentro de Telefónica Tech. O sea, hace 4 años el presidente de Telefónica, pues digamos que hizo un cambio, ¿no?, a nivel global de toda la Telefónica, y partió Telefónica en 5 trozos muy grandes, ¿no? Antes estaban, digamos, los servicios digitales unificados por cada una de las áreas, disgregados por toda la organización, y con este cambio lo que se hizo es unificar todos los servicios digitales en algo que se llamó Telefónica Tech, ¿vale? Entonces yo estoy dentro de esta compañía, ya os digo que surge pues alrededor de agosto, septiembre de 2020, y el cargo que tengo de Business Partner dentro del área de recursos humanos pues básicamente radica en ser la voz del negocio, ¿no?, atender las necesidades del negocio y darle soporte en todo lo que necesiten, desde la perspectiva de un director o directora, incluso la perspectiva del empleado, ¿no? O sea, focalizar esos 2 canales, yo estoy en medio y hago un poco de intermediario para solventar pues un poco las necesidades que ocurren en ambas direcciones, ¿no? Pues yo soy Tamara Ayala, soy responsable de la parte de diversidad, talento y employee experience en Eviden. Eviden es una empresa bueno, pues dedicada a las tecnologías de la información. Forma parte actualmente del grupo Atos, y bueno, pues nuestra actividad se dedica a hacer temas de Big Data, temas de Cloud, temas de supercomputación, negocio digital, y bueno, pues tenemos un fuerte posicionamiento de liderazgo en temas de Data, de Cloud y de ciberseguridad. Y bueno, pues mi rol muy relacionado con la parte people, con la parte del bienestar de nuestras personas, con mucho foco en llevarme transversalmente a toda la organización la diversidad y poder hacer una inclusión real dentro de nuestra organización. Y bueno, pues dándole también pinceladas de felicidad en nuestro entorno y en nuestro clima, porque pasamos muchas horas en el trabajo y hay que estar feliz y a gusto. Qué bien.
Bueno, yo soy Jess, a mí pocas personas me llaman Jessalyn, solo mis padres cuando están enfadados. Sí que tampoco me gustan mucho la titulitis, así que lo de Item Talent Manager pues podemos obviarlo. Sí que se me dio esa oportunidad de crecimiento, ese reto hace poquito con el paso de la adquisición de Accenture, en el que, sobre todo, como ha comentado también Román, tenemos que tener mucho foco en la retención del talento y en ese sentido pues llevo aquí en Barcelona un mes para retener el talento de la zona norte. Aparte de retener el talento, también llevo pues, la Fundación Good Job para poder integrar los profesionales dentro de la empresa y prácticas y becas para darle la oportunidad no solamente a personas con discapacidad, sino a todos los profesionales con actitud, con ganas de aprender y sobre todo con mucha fuerza para llegar a hacer bien las cosas que nos hemos dado cuenta que es fundamental. Muy bien. Como veis son personas que han sido eje, y lo han sido hasta ahora y son eje dentro de sus organizaciones para canalizar un programa de este tipo, ¿no? Realmente alguien tiene que catalizar dentro de la organización todo eso, porque cada uno está a su negocio y a su cosa, ¿no? Y los tres estáis en el ámbito del reclutamiento, de la parte de recursos humanos. Juanjo, cuando, hace años ya de esto, cuando a ti te llegó el programa Include, ¿cómo te llegó? ¿Qué te contaron? Y por otro lado, ¿cómo te sonó? Porque realmente no había nadie que estuviera haciendo un programa de estas características, ¿no? ¿Cómo percibiste tú esto? Pues mira, César, me llegó de manera interna. Antes de que surgiese esta reorganización que os comentaba, sí que veníamos trabajando, ¿no? Dentro de Telefónica casos muy puntuales. Y entonces me lo contaron y dije, joder, qué interesante, ¿no? Porque al final cuando trabajas en ciberseguridad y en cloud, bien sabéis que hay muchísima demanda, necesidades, pero la oferta es la que es limitada, ¿no? Entonces me contasteis el programa y la verdad es que fue muy llamativo. Y claro, ahora es verdad que viendo un poco fechas, estamos hablando ya de hace 3 años, y claro, que yo ahora, por ejemplo, tenga la posibilidad de contar lo que vosotros me contasteis a mí, ¿no? Que en ese momento pues parecía prácticamente imposible, ¿no? Es decir, joder, pues con 8 semanas de preparación, que tengas personas que pueden vincularse a perfiles junior, pues ahora lo puedo decir, ¿no? O sea, al final, el que se pueda garantizar que con un 85 o 90% de posibilidades que tenéis personas que ocupan posiciones junior y que además se quedan, porque eso es lo que estaban diciendo Román y César, es súper importante, la gente se queda, ¿no? Nosotros, para daros un poco números y que tengáis un poco el volumen y que podemos decir que sabemos de qué hablamos, o sea, hemos incorporado en 3 años alrededor de 48 personas ya están en plantilla con nosotros y tenemos 5 en camino, ¿no? Entonces, yo creo que son volúmenes muy grandes, el plan funciona y se puede pues comentar, ¿no? Que efectivamente se puede apostar por ello y que vale la pena, ¿no? el vincularse en este programa, porque yo creo que para posiciones junior es muy interesante, ¿no? Yo apuntaría que en el caso de Telefónica Tech, que menciona que bueno, tenéis 50 y tantas y luego el resto de Telefónica pues tienen otras 60 y tantas, etcétera. Apuntaría que justo cuando Telefónica Tech se creó, empezó a crecer muchísimo, ¿no? Por la apuesta que había. Entonces, hubo una predisposición muy positiva por parte de Telefónica, casi también un poco por necesidad, ¿no? Porque decían, pero es que esto es una locura, ¿no? Lo que hay que incorporar aquí, ¿no? Y era un reto, pero claro, creerse, o sea, podría haberse convertido esto en un problema grande si todo aquello no hubiera funcionado realmente, ¿no? Y no, fuisteis muy valientes en ese sentido. ¿Cómo introdujisteis, Juanjo, en vuestra organización el planteamiento? Es decir, vale, tú dices, de acuerdo, lleguéis a un acuerdo en recursos humanos, oye, esto se debe hacer, lo podemos hacer, vamos a conseguirlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo desciende eso a operaciones? ¿Cómo se materializa eso luego después? A ver, yo creo que hay como 2 vías clave, ¿no? La primera, que nosotros incorporamos alrededor de 300 personas al año, solo en la parte de operaciones de ciberseguridad y cloud, ¿no? Entonces, cuando tienes gente en el mercado, pues tienes que buscar nuevos canales, y para nosotros Good Job es un canal más para incorporar esos perfiles junior que ocupan más o menos entre el 10 y el 20% de estos 300 posiciones que ocupamos al año, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Y luego, aparte, y esto también es otra realidad, la dirección de la parte de operaciones tiene que estar alineado con el Departamento de Recursos Humanos. Si el director o la directora que ocupa esos cargos no quiere hacerlo, es imposible que se haga. Entonces es muy importante que haya alineamiento, que nosotros le contemos el plan y el proyecto y que realmente cale y que ellos luego lo pongan en práctica, porque si no, es muy difícil hacer un plan si no tenés la persona de arriba que esté alineada con la parte de recursos humanos, y nosotros, por suerte, sí que caló. No, caló muy bien. Yo recuerdo
efectivamente se tiene que hacer desde arriba, se tiene que convencer, luego hay que hablar con toda la gente de abajo, es decir, esa colaboración que hay entre las preparadoras laborales, la unidad de apoyo y los equipos de operaciones, cuando lo que se ve es que la intención es no meter eso con calzador, sino que aquello tenga una sostenibilidad y vaya bien, al final todo el mundo se pone a favor un poco de la situación, ¿no? Porque se ve que hay mucho foco, pero es verdad que hay que abrir esa brecha, hay que abrirla y hay que conseguir introducir eso en la organización. Y eso no es nada fácil, ¿no? Hay organizaciones donde lo es más y menos. Evidentemente, las incorporaciones que tiene Telefónica, en este caso Telefónica Tech, bueno, nosotros tenemos un montón de empresas colaboradoras que habéis visto que han introducido a una persona o a dos personas. El procedimiento es muy parecido. Si el director de operaciones no quiere o no se convence o no, pues no va a ir bien, ¿no? Pero bueno. Tamara, vuestra organización podría ser parecida en aquel momento, pero yo recuerdo perfectísimamente la primera reunión que tuvimos con vosotras y donde os contamos el programa, a ver qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, cuando os contamos el programa, vosotras cómo lo recibisteis y cómo lo interpretasteis y cómo dijisteis vamos a hacer esto aquí dentro. ¿Cómo fue ese proceso? Pues nosotros desde la compañía fuisteis un rayo de luz en el camino. Yo recuerdo hace, bueno, pues entre 3 y 4 años cuando cogí el rol de la parte de diversidad, que yo decía, jolín, esta empresa, con esta cultura, con esta filosofía, con estas dimensiones, dedicándonos a lo que nos dedicamos, aquí falta algo, falta hacer inclusión real y falta cumplir con la norma, no, estar por encima de ella, no es una cuestión solamente de que cumplamos con el 2% que nos marca la legislación, sino que lo hagamos además pues, con compromiso, dando lo que necesita nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, y cuando os conocimos, pues nos resultó súper atractivo porque el programa que planteabais, un programa pues, muy riguroso, con todos sus pasos bien diseñados, con un seguimiento súper cercano por vuestra parte, era todo como muy disruptivo, ¿no? Decías, jolín, personas con discapacidad en tecnología, vamos a capacitar a las personas, ¿no?, en tecnología para que puedan tener esa oportunidad y esa alternativa profesional en la vida y nosotros vamos a formar parte de ello. Lógicamente, cuando os conocimos, pues nos disteis justo en el punto que nosotros estábamos buscando. Y efectivamente, me encanta tu pregunta porque yo recuerdo que fue una visita un día determinado hace 3 o 4 años, eso es, y tal cual nos contasteis el programa, por la noche estábamos recibiendo la validación de la colaboración para ir adelante, que tenía, bueno, pues, oye, sus compromisos, ¿no?, y sus pasos a seguir, y lo teníamos claro, César, muy claro. Yo recuerdo, bueno, estamos hablando para que todos nos situemos, ¿no?, porque aquí hay 3 organizaciones que son, yo diría que diferentes, ¿no? Por un lado tenemos a Telefónica Tech, una de las jurídicas del grupo Telefónica que es muy grande, esencialmente española, en este caso especializada en tecnología. Tenemos a Atos, una multinacional, tenemos a Eviden, pero hace 4 años era Atos. Seguimos en el grupo Atos, o sea que lo puedes decir. Una super multinacional donde para decidir algo no es una broma, no, vamos a contratar, nos comprometemos a contratar a 5 personas del programa. ¿De qué programa? Personas con discapacidad, sin experiencia previa, que les van a formar en 8 semanas. Por la noche tenían la validación. O sea, y luego estamos hablando de Innotec, una empresa muy concentrada en la ciberseguridad, muy concentrada en la ciberseguridad y líder en ciberseguridad en España en muchos ámbitos, donde no hay un abanico de un montón de tecnologías, hay ciberseguridad, esencialmente, esto es lo que hay, ¿no? Una empresa de origen española con un carácter muy marcado, que quien no la conozca le invito a que la conozca, bastante desenfadado, bastante disruptivo en muchos sentidos, ¿no? Digo esto porque todas las intenciones podrían ser buenas, ¿no? Tamara acaba de mencionar que es, vamos a aportar algo, ¿no? Es decir, nosotros también íbamos con ese planteamiento, somos una organización de economía social, queremos tenemos esta visión, mejorar la posición del colectivo, se nos ha ocurrido esto y tal, y todo el mundo se apunta a cosas buenas, ¿no? De hecho, estamos hablando justo antes de la pandemia, que era diciembre de 2019 y empezamos en 2020, ¿no? Todo el mundo quiere hacer cosas buenas y en pandemia había un sentimiento todavía mayor, ¿no? Pero yo os garantizo que si esto hubiese sido hacer esas cosas buenas solo las intenciones de las personas, pero las personas no hubiesen funcionado bien en los puestos de trabajo, se habría quedado en el año 2020 y ya.
no habría pasado más. Y nos habríamos felicitado, habríamos hecho un proyecto de responsabilidad social muy amable y muy interesante y habría sido una buena experiencia también. Pero no es así. Es decir, eso puede ser una palanca o puede ser un motor, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que eso se puede hacer. Y es una realidad que eso se puede hacer. Y lo que hay que hacer es intentar apostar y además ir un poco abriendo todos esos caminos, porque se nos va agotando los profesionales juniors, los enfoques, y hay que renovarlos. Ahora lo vamos a comentar también con Román, ¿no? Pero o es verdad o no se sostiene, por muy bueno que sea el programa, muy buenista, muy bien intencionado. Jess, en tu opinión y en Innotec, ¿cómo lo habéis vivido esto, siendo una compañía de esas características, un poco diferente, ¿no? Con otro carácter, menos burocrática en ese momento? Ahora parto de Accenture, vamos a verlo. Sí, sí que es cierto. Sí, sois tan informales o qué. Pero en cualquier caso, ¿cómo ha sido en vuestro caso? O sea, nosotros la verdad es que la oportunidad, el reto, pero sobre todo la flexibilidad que tiene Innotec para la hora de que cada vez que queremos incorporar a alguien, que empieza el proceso, que queremos conocer a la persona, para nosotros es fundamental. Sí que es cierto que también la flexibilidad, el saber de la fundación ha sido clave. Las preparadoras han sido también algo que nos ha apoyado muchísimo. Sabíais perfectamente qué era lo que necesitábamos, muchísima comunicación. Entonces, podemos hablar de datos como los que ha presentado pues, César, como también los que tenemos en Innotec, pero sí que es cierto que para nosotros, aparte de apostar por ello, porque sabemos que no es vamos a hacer esto porque sí, porque queremos tener una limpieza de cara. No, es porque queremos realmente que funcione, queremos que los profesionales se muestren, que sean pues ellos mismos, que tengan la oportunidad, que independientemente de las capacidades, todo el mundo aquí en la sala en algún momento han tenido que apostar por nosotros. ¿Y por qué no nosotros también dar esa oportunidad? Es como una cadena de hacer las cosas bien. Sí, nos parece muy natural, ¿no? Parece que debería ser lo normal, ¿verdad? Ojalá lo fuera, también así. Hablemos de cosas muy concretas como el tipo de puestos de trabajo, ¿vale? Ya estamos situando un poco al tipo de organizaciones, ¿no? Muy especializada en ciber, Eviden, pues mucho más generalista, pero muy parecida en la parte de lo que es tech, ahora mismo es muy tech, y luego, pero multinacional, y luego multinacional, pero origen español, en el caso de Telefónica, ¿no? Juanjo, aquí te voy a pedir que no solo hables un poco de dónde están entrando, dónde han estado entrando las personas que salen de los programas en tech, sino también tu mirada de lo que conoces del resto del grupo Telefónica. ¿Dónde se está colocando la gente? ¿Dónde están trabajando? Bueno, yo creo que tenemos un poco de todo, ¿no? O sea, tenemos gente que efectivamente, apostando por los programas que tú has comentado antes, pues que han salido de la parte de ciberseguridad, y dentro de la ciberseguridad pues el ámbito es muy amplio, ¿no? Desde hacking, vulnerabilidades, toda la parte de inteligencia. Luego tenemos asignados determinadas personas a un cliente en concreto o a varios clientes a la vez, ¿no? En formato pool. Tenemos gente que está dentro de la analítica de datos, tenemos gente trabajando en la parte de cloud, tenemos gente haciendo más tareas transversales para todo Telefónica Tech. Bueno, yo creo que los perfiles son muy amplios en ese sentido. La verdad es que en todos los programas que hemos podido participar, pues siempre ha salido gente válida para poder optar, ¿no? a estas vacantes, que ya os digo que nosotros entendemos GoodJob como un canal más de reclutamiento en esta necesidad tan amplia que tenemos, ¿no? de perfiles digitales. Entonces, por suerte, hemos ocupado yo creo que un abanico de disponibilidad de vacantes muy amplio con vosotros, César. Román, ¿por qué una persona que hace un programa, primero el programa cero de base tecnológica, porque es una persona que sabe utilizar su correo electrónico, compra a través de internet y se maneja con su teléfono móvil? Estas son las bases de la persona, ¿no? Y desde un punto de vista personal tiene capacidades compatibles para trabajar en tecnología. Pero ¿por qué después una persona que le damos una formación durante 4 semanas de ese tipo, pero después le hacemos hacer el programa Include, ¿por qué puede terminar trabajando en automatización en Telefónica de España, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver eso? Pues es una pregunta curiosa, la verdad. Generalmente cuando entrenas a las personas para trabajar en ciberseguridad, intentas entrenarlas en la capacidad de operar en incertidumbre. O sea, la característica principal de toda la gente que trabaja en ciber generalmente es eso, es trabajar en incertidumbre porque no sabes lo que está pasando, tienes un ataque, tienes un incidente, aparece una nueva vulnerabilidad, una nueva tecnología. Entonces, el poder moverte con muy poca información, tomando decisiones eficaces, yo creo que es la habilidad más importante que hay en ciberseguridad. Esa habilidad, si os dais cuenta, no es de ciberseguridad, es una habilidad de adaptarse a lo que te estás encontrando y reaccionar, ¿no? Entonces, además, el tener que resolver problemas técnicos muy complejos en ejercicios pues, de hacking de equipo rojo o de equipo azul o de otros tipos de ejercicios, ¿no? También te ayuda a abstraer, aparte de operar en incertidumbre, el que tú puedas
ver un ejercicio concreto y luego lo puedas abstraer a otra cosa, te permite llevar tus habilidades a otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha sido eficaz es eso, el sumar la capacidad de abstracción con la capacidad de operar en incertidumbre, que al final te permite moverte a cualquier disciplina tecnológica. O sea, realmente esos conocimientos no son exclusivos de la ciberseguridad, son habilidades y actitudes que tú vas a aplicar en otros conocimientos estáticos que aprenderás en ese momento. Por tanto, hablamos de actitudes, ¿no? Y hablamos de habilidad, hablamos de que no estamos enseñando 3 herramientas de firewall, por ejemplo, en ciberseguridad, sino que hablamos de una disposición ante algo, ¿no? Cómo abordar algo, ¿no? Exactamente, no te quedes bloqueado. Nos ha pasado a todos, que te lleva un torrente de cosas que te agobian y pues primero una y luego otra, ¿no? Y luego, no sé de qué va esto, pues aprendes y ya está. Y nadie espera que para una situación nueva respondas en 3 segundos, porque es imposible, no puede nadie, ni con 0 o 30 años de experiencia, en 2 minutos tú no puedes responder a una situación siendo efectivo. Necesitas calma, control, enfocar el problema, obtener información del problema, descomponer el problema, buscar un trozo por el que empezar y avanzar. Y eso es lo que se hace, búscate la vida básicamente, ¿no? Con el problema. Yes, y en vuestra organización, que es muy específica de ciber, ¿dónde iban entrando las personas o dónde han ido entrando? Nosotros teorizamos en que la pirámide de la base laboral de ciberseguridad nos daba la oportunidad de que la gente entrara en un SOC, que era un poco lo más parametrizable, lo más tranquilo, lo más donde se puede hacer un learning by doing ahí, pues más o menos de N1 a N2 luego, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero nos dimos cuenta que el 40% solo entraba a SOC y el resto entraba a otros sitios. Nos dimos cuenta además, sobre todo con vosotros 3. En vuestro caso, ¿dónde iba entrando la gente? Para nosotros, bueno, como he comentado, lo fundamental es conocer a la persona y también uno de los datos que han salido a relucir, los profesionales no eran jóvenes, es decir, ya tenían carrera profesional, ya tenían algún bagaje en otras áreas que podíamos nosotros aprovechar para nuestro saber hacer o nuestra organización. Por ejemplo, profesionales que en su vida anterior a la fundación habían hecho labores de dirección o gestión de equipos, sabíamos que podíamos aprovechar eso, que podían hacerlo bien, simplemente tenían que cambiar, tenían que adaptarse al mundo tecnológico. O sea, por supuesto, es mucho más fácil un profesional que no tiene experiencia en el sector que empiece por el nivel del SOC, pero porque también te amplía mucho la mente. Llevas a tener un conocimiento del sector tecnológico bastante amplio que te puede después rápidamente adaptar. Hemos tenido compañeros, pues tanto en la parte de hacking, con gestión de vulnerabilidades o test de intrusión. De hecho, en nuestra conversación del otro día, o sea, nosotros hemos sabido adaptarnos a un profesional invidente y, jolín, que está haciendo cositas de hacking, que es muy importante que pueda revisar datos. Entonces, también hemos hecho la labor, abrir la mente de poder asegurarle un crecimiento, una adaptación. También tenemos compañeros en la jefatura de proyectos, compañeros en la parte de marketing. Hemos tenido, la verdad, que intentar siempre conocer a la persona, conocer cuál es la evolución que quiere tener ese profesional y acompañarlo, o sea, independientemente de la capacidad o del crecimiento que para la empresa quiera tener, hacer esa simbiosis. Bueno, al final es una cuestión de cultivo, parece un poco, ¿no? Del profesional, entender un poco esa persona que trae, ¿no? Y decir, bueno, ¿y cómo aplico yo esto que trae a lo que tenemos, ¿no? Que al final también es una intención por parte del profesional de yo quiero encajar en este entorno laboral, yo quiero encajar en este tipo de trabajo, a mí me gusta, y es una intención por parte de la empresa de decir, yo creo que esta persona encaje aquí, y como tengo un abanico aquí de cosas, voy a pararme un momento a pensar a ver cómo puedo planificar esto, ¿no? Tampoco parece tan difícil, ¿no? O sea, quiero decir, tampoco parece... no se ha inventado nada es una cuestión de actitud también esto, ¿no? Las cosas ya vienen hechas, o sea, quiero decir, aquí no estamos descubriendo el mundo, entonces sí que para nosotros, incluso también hablando antes con Beatriz, hemos tenido reuniones hablando con chicos de la fundación que decían, es que quiero que incorporarlo porque tiene la actitud, tiene las ganas y sabemos que va a funcionar mejor, ¿no? Y vamos a buscar nosotros el hueco para, obviamente, que funcione, hacer que funcione. Por supuesto, también, siendo una empresa prestadora de servicios, tenemos que conocer mucho al cliente o al servicio que le vamos a incorporar, porque tampoco podemos poner ahí en juego la reputación de la empresa. Pero, por suerte, o sea, estamos en un mundo en el que, habiendo comunicación, habiendo también apoyo, o sea, es una relación win-win. Estoy de acuerdo. Tamara, ¿cómo crees que perciben en los entornos laborales donde entran las personas, por ejemplo en Atos, los entornos donde han entrado en las diferentes áreas, cómo crees que perciben la gente
cuando llega personas que vienen de los programas de la fundación o que han entrado en la fundación, que han hecho tal y bueno, pues ya empiezan en el entorno laboral todavía contratados por la fundación, pero ya en sus primeros pasos. La gente que es ajena a todo esto, los profesionales, ¿cómo lo perciben esos equipos? A ver, nosotros aplicamos mucho la regla de somos iguales, todos. O sea, quiero decir que al final se están incorporando con profesionales sí más seniors, que llevan más tiempo con nosotros, que conocen la actividad, pero lo guay es que van a poder mentorizarles y les van a poder dar un seguimiento apropiado para que sigan haciendo su desarrollo dentro del área donde se estén incorporando. Eso por un lado. Y por otro, es que es un chute de energía brutal, porque hay gente que lleva haciendo a lo mejor lo mismo porque se ha movido o ha tenido esa inquietud de cambio en sus puestos laborales, de estar haciendo lo mismo a lo mejor en los últimos años, y pues es gente que viene con mucho compromiso, que viene con mucha energía, que viene con mucha motivación, porque no deja de ser una oportunidad en una alternativa profesional que a lo mejor la persona, pues tiempo atrás, no pensaba que se iba a encontrar, ¿no?, en su carrera. Con lo cual retroalimenta y mueve sentimiento y mueve pasión. Y los equipos entienden, es decir, una persona de operaciones entiende, no, pues este es un compañero nuevo que entra, es un profesional junior, viene de un programa de la Fundación Good Job, lo saben, que viene de un programa de la Fundación Good Job, determinada persona entra, sí, es de la Fundación Good Job, ¿sí? A ver, la gente que está más cercana a la integración sí que lo sabe. Nosotros no vamos poniendo ningún título por ningún sitio, ni es la pretensión tampoco, porque si algo nos gusta es que las cosas sucedan también de forma natural y no hay que decir más que lo que se necesite saber. ¿Qué son? Pues personas que van a aprender a desarrollar una tecnología en un área concreta y nosotros nos tenemos que encargar de enseñarles. Ellos ya traen la actitud, que me encanta, lo hemos estado mencionando aquí todo el rato y Roman también. Es que es eso lo que se necesita, actitud. Ellos con ganas de desarrollarse y de ese aprendizaje continuo, y nosotros de darles los recursos apropiados para que se puedan desarrollar también dentro de la organización. Pero que no es un ellos y un nosotros, es un todos. Sí, que se entiende de una forma más o menos natural, ¿no? Y en vuestro caso, Juanjo, ¿cómo crees que perciben los equipos de operaciones a las personas? Entiendo que muchos sabrán que vienen de la Fundación Good Job porque a lo mejor hay una preparadora laboral, que el manager de ese área o el responsable de ese área interlocuta con la preparadora laboral. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo perciben o qué disposición tienen o qué dificultades hay también, ¿no?, en todo eso? Bueno, yo coincido un poco con Tamara con lo que estaba diciendo, ¿no? Nosotros al final lo vemos al Good Job, como decía, como un canal de reclutamiento. Entonces, ¿sabe que viene del Good Job? Pues lo sabe el manager que hace el proceso de selección o el que participa en ello, ¿no? Fuera de eso, se incorpora como una persona más, ¿no? Sin tener ningún tipo de connotación fuera de que es un nuevo empleado, y se le hace la bienvenida como un nuevo empleado. O sea, no tiene nada diferente, salvo que por sus circunstancias fuera necesario, ¿no?, el poder hacerlo, que nosotros tenemos algún caso que así ha sido, ¿no? No, una persona ciega, por ejemplo, como la que estábamos comentando antes, evidentemente, ¿no?, es una persona ciega que además hace proyectos. Yo recuerdo la introducción de Alejandro, de esta persona, y hablando con Hacking, pues un poco, o sea, tampoco esto se trata de hacer cosas voluntaristas que no vayan a llegar a ningún sitio, ¿no? Pero sí es verdad que hablando con su responsable, pues nosotros le explicábamos un poco los condicionantes que tiene, y evidentemente es una persona ciega, se nota que es una persona ciega porque no ve y porque las herramientas con las que va a trabajar hay algunas que son accesibles y mayoritariamente no, y hay que construir cosas para que puedan ser accesibles, y hay que recorrer ahí un poco de camino para hacer esto, ¿no? Pero bueno, efectivamente es factible. Entiendo lo que dices, Juanjo, porque hay casos donde no hay nada que decir, claro, ni explicar, y hay casos donde hay que poner acento. Esta persona tiene estas características, y bueno, lo único que necesita es esto y esto, y ya Exacto, está, es una preparadora laboral de referencia. Y listo, ¿no? Y saber diferenciar el proceso, yo creo que también es importante, sobre todo cuando trabajas en una empresa muy grande, ¿no? Pongo un ejemplo, nosotros en Telefónica las becas las llamamos Talentum, ¿vale? Pues tú sabes también que gente viene por Talentum porque quieres becas, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Si nosotros a recursos humanos nos piden necesidades de perfiles junior, pues yo siempre voy a abrir el abanico de posibilidades que tenemos para incorporar perfiles junior
junior y uno sois vosotros, ¿no? Entonces, no es algo que tenga pues, que poner, como decía Tamara, un cartel, ni mucho menos, y sabe la gente que viene de Good Job porque el manager ha gestionado esa vacante, sin ir más lejos, ¿no? ¿Y qué podríais decir del desempeño de estas personas? Es decir, de cómo trabajan, porque vale, la actitud está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego va pasando el tiempo y esta gente tiene que ser eficiente en su puesto de trabajo, porque si no, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Está aquí Román, nosotros tenemos debate constante y preguntas constantemente a vuestros equipos qué les falta, si fueran con una tecnología más o qué tipo de tecnología o qué base no tienen que sería mejor que tuvieran, etcétera, ¿no? ¿Qué podéis decir o la percepción que tienen los equipos de operaciones o los responsables de la eficacia del trabajo de estas personas? Digo, mayoritariamente, porque entiendo que, como la población en general, pues habrá gente que trabaje mejor y gente que trabaje peor, supongo, ¿no? Pero, ¿qué podéis decir de su desempeño, Juanjo? Pues yo coincido un poco con lo que estaba diciendo Román, ¿no? O sea, al final cuando trabajas en un sector en el cual cada 6 meses la tecnología te cambia, pero te cambia radicalmente, pues vale más la actitud de la gente que los conocimientos que pueda tener, ¿no? Entonces, ahí estáis vosotros. Esa es la base vuestra, en donde pues, ofrecéis personas que por cómo les ayudáis a crecer en este mundo, vienen con una actitud arrolladora, ¿no? Y entonces eso da gusto verles, ¿no? Que cuando estás conversando con ellos, la ilusión que transmiten, o sea, son personas de verdad que en ese sentido pues son un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, luego ya si hablamos desde una perspectiva técnica, ya les daremos nosotros las nociones que se necesita para este proyecto en concreto, se irá evolucionando dentro de la compañía. Lo que es difícil para mí es encontrar esa actitud que vosotros ofrecéis, ¿no? En la gente que nos ponéis a nuestro alrededor. Así que yo por ahí diría que eso es súper valioso, que no me centraría en la parte técnica y que evidentemente hay un aspecto que es muy importante, yo creo que para los perfiles junior, que yo siempre lo digo, ¿no? Pongo un ejemplo que es una persona puede ser muy buena técnicamente y no pasar un proceso de selección, pero en cambio puede ser muy buena comunicando y muy mala técnicamente y sí pasar un proceso de selección, ¿no? Entonces yo creo que si tengo que apostar por algo de crecimiento siempre va a ir desde esa perspectiva de saber comunicar, ¿no? De cómo mi trabajo, siendo un perfil junior, lo puedo contar a un cliente, lo puedo pues, abrir un poco al equipo, o sea, dar a conocer lo que hago de una forma atractiva, ¿no? Eso sería un poco mi perspectiva, porque la parte técnica, de verdad, como cada 6 meses se va renovando, yo creo que ya nosotros desde la empresa le vamos a dar esas pinceladas. ¿Estáis de acuerdo, Tamara, Jess? ¿Estáis de acuerdo con que un poco el desempeño de la gente va un poco en esa dirección? Yo, vamos, totalmente de acuerdo. Lo más importante es cómo cómo llegas a hacer que la persona se desarrolle dentro de la tecnología que está trabajando. O sea, pensar que dentro del sector tecnológico hay incluso puestos que es que no tienen profesionales senior. Es que no ha dado tiempo. Que no existen. Es que no da tiempo a tenerlo, con lo cual... Y la actitud, pues súper importante, porque eso te va a mover al equipo y te va a mover muchas otras cosas. Entonces, si tienes actitud, le pones muchas ganas y tienes compromiso, pues seguramente llegues a muchos sitios. Con lo cual... En vuestro caso también, Jess, es Sí. un poco esa lógica, ¿no? Efectivamente, no se trata, o sea, se trata de hacer ese seguimiento, de esa actitud, pero sobre todo de que no haya adoctrinamiento, que haya un aprendizaje real de cómo está la situación, pues en el caso de Inote, de la ciberseguridad, para que obviamente eso después en la práctica se haga evidente. Román, entonces, con esta base, que está claro que esto es una consecuencia del tema de la actitud, ¿no? Pero ¿cómo elegimos los contenidos en los programas? Porque podríamos concluir, es que al final da igual, ¿no? Como se elijan, ¿no? Pero no es verdad, no es así, ¿no? Podrías poner el ejemplo de por qué la inteligencia artificial ahora está dentro de los programas también, ¿no? ¿Puedes explicar un poco cómo llegar a todo esto que estamos comentando? Es complicada la selección de los conocimientos o de las capacidades concretas técnicas porque, como bien estábamos comentando, ¿no? Pues cada 6 meses hay una rotación de habilidades y lo que puede ser muy puntero ahora, dentro de 3 meses no lo es, o peor. Tú te has entrenado un montón en esto, es una tecnología muerta que desaparece repentinamente y no la vuelve a usar nadie más. Entonces tienes que ser capaz, ¿no? De salir de esa tecnología y entrar en otra. Entonces, ¿cómo llegas a hacer un plan académico para que la gente vaya teniendo, aparte del desarrollo de la actitud, también, lógicamente, tienen que aprender bases de lo que hay en tecnología, ¿no? Tienes que seleccionar primero mapas de calor, sabiendo que vas a colaborar con distintas empresas,
le preguntas a todas las empresas, dime tus 10 tecnologías, pues Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, no sé qué, no sé cuántos, pues tú vas viendo qué se repite en todas estas empresas y sacas los hotspots, ¿no? Los puntos calientes que en el sector están pegando fuerte en ese momento. Pero también tienes que intentar hacer un ejercicio de visión a futuro. ¿Qué va a pasar con esta tecnología? ¿Qué está pasando ahora, por ejemplo, pues cuando las empresas primero han tenido una tendencia todo al cloud, ¿no? Cloud only o cloud first. Pero ahora está volviendo atrás. Hay muchas empresas que están saliendo del cloud y están retrocediendo porque se está volviendo muy caro. Porque claro, es maravilloso lo de tener los modelos en pago por uso, ¿no? En OPEX. Pero ahora el OPEX que tienes es monstruoso y las empresas se han dado cuenta de que pagan un huevo. Entonces, otra vez a on-premise y a traerlo interno, ¿no? Pues te tienes que anticipar a eso para que los profesionales que entrenamos el año que viene ya estén preparados para volver a trabajar en on-premise. Entonces tienes que estar viendo un poco 3, 5, 10 años vista. El tema de la inteligencia artificial es aterrador. Si no tenéis miedo, no os estáis enterando de nada, ¿vale? Yo estoy asustado con lo que estoy viendo. O sea, a mí me cuentan todo lo que puedo hacer yo ahora con GPT-4 o con motores que me monto en casa, ¿vale? Os recomiendo, si tenéis un rato, descargaos una herramienta que se llama LM Studio, que os va a descargar cualquier motor de inteligencia artificial en vuestro equipo y vais a jugar un rato y vais a flipar. A mí esto me lo cuentan cuando empecé y me echo a reír a carcajadas diciendo, ¿qué dices? ¿Qué chorradas me cuentas? Me lo cuentas hace 3 años y digo, pues hombre, es un poco cutre, ¿no? Lo que hace DALL-E con las imágenes y tal. Es que yo estoy alucinando con lo que estoy viendo. Entonces, todo el que no sepa manejarse con los lenguajes, con los LLMs o con los GPTs o con Bing o con Bard o con Vertex AI o con todo ese tipo de cosas, está fuera del mercado. ¿Vale? Y ya está. Y no hay mucha más discusión en esto. ¿Por qué? Pues porque yo ya no busco, lo comento mucho, yo ya no he vuelto a abrir un buscador en meses. O sea, pierdo tiempo en el buscador. Le pregunto a Google y me pego 20 minutos filtrando enlaces de mierda que no sirven para nada. Me voy a GPT-4 y le digo, necesito esto, 15 segundos, tengo la respuesta ya. Daos cuenta de lo que os estoy diciendo, que me voy a Google y pierdo tiempo. Le pregunto a GPT-4 y en 15 segundos me da la respuesta. Y además, como lo tengo configurado para que me dé ejemplos en Python directamente de todo lo que le pregunto, me da el código hecho. ¿Que no funciona? Vuelvo a preguntarle y me lo refina. Vuelvo a preguntarle y me lo refina. Venga, he sido muy exagerado, 15 segundos, estoy muy loco. 45 segundos y lo tengo funcionando. Es aterrador. Si a vosotros nos asusta, no estáis entendiendo lo que está pasando. ¿Vale? Yo estoy asustado. Entonces hay ¿qué es lo que tenemos que lograr en la fundación? Pues una premisa muy básica. A ninguno nos va a quitar el trabajo la IA. Nos lo va a quitar gente que sabe usar la IA. Pues hay que lograr que nuestros profesionales la sepan usar mejor que nadie más. Y ya está. Entonces esto es imperativo ahora en la fundación. Yendo un poco al perfil de los profesionales junior que estamos comentando en vuestras empresas, ¿qué porcentaje más o menos dedicáis o asignáis a profesionales junior de la gente que reclutáis y que va entrando? Juanjo. En nuestro caso, pues lo que comentaba antes, si reclutamos al año alrededor de 300 personas, pues entre un 10 y un 20% viene canalizado junior. Sí. Junior, muy junior, ¿no? Si hacemos una escala a lo mejor junior, intermedio, senior y muy senior, pues junior sería entre el 10 y el 20%. ¿Vosotros, Tamara? Nosotros más del 50% son posiciones junior. Sí que es verdad que lo combinamos también ayudando a la gente interna de la organización a desarrollarse para ocupar puestos que surjan dentro de la organización. Es otra parte más de la diversidad, la parte más senior, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando vamos a contratación externa, más del 50% es reclutamiento de gente junior. De gente junior, sí. Y estamos llamando junior a gente sin experiencia previa. Sí, sin experiencia. Puede tener formación, pero no experiencia previa. Eso, ¿vale? Es, sin experiencia previa, eso. Vale. ¿Y ese vosotros? Pues en el caso de Innotec, como he comentado un poquito al principio, también estamos súper concienciados en la parte de dar prácticas, becas para profesionales que acaban de terminar pues, su formación profesional, la carrera, máster. Entonces, sí que es cierto que no llega a ser el 50%, pero es un porcentaje bastante alto. Y sobre todo la motivación principal es porque a términos un poco ya entrando en tema de coste-beneficio, son baratos, o sea, es cierto, o sea, no es de verdad por ser puramente así más económica, pero es verdad, las empresas ahorran un importante coste a nivel de gasto mensual del salario. Entonces,
Sí que es cierto que también, aparte de esa introducción, pues ofrecer la carrera profesional. Yo estoy entendiendo que en el sector tecnológico, antes Xavier también lo comentaba, en el sector tecnológico, bueno, hay mucha demanda, no se cubren los puestos de trabajo, por tanto también hay que recurrir un poco a ver cómo podemos cultivar estos profesionales, ¿no? Y cómo podemos encontrar solución a esta parte, ¿no? Y que hay también como una especie de cambio de actitud por parte de las empresas donde se plantean esto como yo tengo que trabajarme a mis empleados un poco y trabajarme su evolución, no solo a la hora de identificarles y meterles, sino cuando estén dentro, tengo que ver cómo va a caminar todo eso a lo largo del tiempo, porque de qué vale que entren y salgan, ¿no? No vale de mucho, ¿no? Es más, casi se van a aprovechar de esa experiencia, ¿no? Con esos saltos que pueda haber, si hay desafección, etcétera, ¿no? Y además, si hay carrera profesional, es decir, tú puedes decir, yo puedo convertir un junior en un intermedio en 1 año o en 2 años, o si antes lo hacía en 5, pues mi reto va a ser hacerlo en 1 o en 2, ¿no? Por tanto, parece lógico pensar que no solo es bueno realizar programas donde puedes introducir personas sin experiencia previa en un porcentaje alto porque no te queda más remedio porque no puedes cubrir puestos, sino que tu organización debe plantearse, bueno, es que yo tengo que tener gente dentro de mi organización y dejarme ayudar de gente de fuera para seguir cultivando a esta gente dentro, para hacerles evolucionar. Es decir, de la misma forma que nosotros aceleramos un junior o una persona sin experiencia previa y le convertimos en un junior en ciberseguridad, pues acelerar la progresión de esa persona dentro de la tecnología, porque es que la tecnología ya va muy deprisa. Entonces, si le ayudo a acelerar, probablemente le convertiré en un intermedio o en un senior un poco más allá, ¿no? Y aquí va la siguiente. ¿Dónde creéis vosotros que esto debería evolucionar? Es decir, el secreto va a estar ahora en los próximos tiempos en invertir en las personas que tenemos dentro o que tenéis dentro para desarrollarlas y que todo aquello vaya más deprisa y progresen, en buscar otros sitios de la organización donde no estaban para poder meterles. ¿Cuál sería vuestra apuesta? A ver, nosotros en nuestro caso os puedo contar, ¿no? Lo que hacemos. Al final tratamos, la gente de Good Job la tratamos lógicamente igual que cualquier otro empleado, ¿no? No hay distinción en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando entra la persona, entra en un proceso de plan de carrera que nosotros tenemos dentro de la compañía, como cualquier otro empleado, y ahí está su posibilidad de crecimiento también en función de cómo se desempeñe, ¿no? La persona en sí. Entonces, mi punto va por ahí, ¿no? El decir, oye, pues yo creo que es vital para empresas que están dentro del sector tecnológico el crecer la pirámide por la base. Es que no hay tanta gente como nos gustaría a nivel senior, entonces tenemos que crecer la pirámide por debajo sí o sí. Y bueno, pues por eso necesitamos ayuda, ¿no? de empresas como vosotros, que nos ayudéis a dar ese caldo de cultivo, ¿no? Para que nosotros podamos dar soporte, ¿no? A nuestros clientes desde que la pirámide empieza a engordar desde abajo, ¿no? Eso es clave para nosotros, o sea, que haya mucha gente por abajo y que vayan creciendo dentro de la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que vosotros dais ese conocimiento, esa primera apuesta, y luego que yo creo que es responsabilidad nuestra por parte de las empresas de dar ese seguimiento y ese crecimiento a la persona, porque estamos en un sector que la gente vuela. O sea, la gente vuela. Todos los días, o prácticamente todos los días, reciben llamadas de otras empresas que, pues, ofreciéndoles condiciones salariales seguramente incluso mejores de las que tienen en la actualidad. Entonces, o te ocupas de retener a la gente todo lo que puedas, ¿vale? Porque ya es un sector difícil, pero todo lo que puedas, o si no es muy difícil. Y desde luego tener un plan de carrera para saber la persona cómo tiene que crecer es vital. Tamara. Yo creo que es una mezcla de todo, o sea, las empresas en el sector tecnológico ahora mismo, precisamente por la escasez de recursos que hay, tenemos que aprovechar todo. Tenemos que desarrollar a lo que ya tienes dentro de la compañía para que siga creciendo y se siga desarrollando y vaya evolucionando a posiciones más senior. Tenemos también que, bajo nuestro compromiso social, a los más juniors, estudiantes y demás, mostrarles también nuestro mundo, porque el mundo de la empresa no es el que te enseñan en academia. Y en ese sentido, con respecto a lo que decía también Jessie, nosotros, por ejemplo, de las becas o prácticas que hacemos, contratamos a un 40% de los estudiantes que estamos capacitando, y tenemos que ser también capaces de poder integrar a personas que, aunque no hayan nacido en el mundo académico de la tecnología, tengan vocación de poder trabajar en tecnología y poder ayudarles a capacitarles para que se desarrollen y darles esa oportunidad. Es que lo necesitamos todos, es que nuestro mundo está cambiando mucho y dentro de un tiempo muy cercano casi todos los puestos de trabajo van a necesitar de tecnología, con lo cual
Creo que estamos en ese momento. Sí, sí, sí. De hecho, me viene a la mente, el otro día leía con Román un artículo, vamos, de un comentario que había hecho una persona experta en ciberseguridad en el foro de Davos, donde explicaba que como siguiéramos insistiendo en que mayoritariamente el talento o las personas que trabajan en el sector de la ciberseguridad en los próximos tiempos vengan por la ortodoxia de la formación reglada y formal, y sigamos actuando así, que desde luego nos iban a arrasar los ciberdelincuentes. Lo decía en el propio foro de Davos, ¿no? Que es un mensaje clarísimo de hay que ser disruptivos en el momento en el que estamos, o sea, las velocidades a las que trabajan nuestros modelos académicos y nuestros modelos de reclutamiento son muy buenas o han sido muy buenas, pero estamos en tiempos cambiantes donde las velocidades son distintas y tenemos que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y ser un poco disruptivos a la hora de enfocar muchas cosas, ¿no? Y una de ellas era precisamente esto, ¿no? Y hablaba del ámbito de la ciberseguridad. Jess, ¿y vosotros? Pues, a ver, sinceramente a mí muchas veces me hace gracia porque no hay que irse tampoco muy lejos. O sea, en el entorno en el que nos movemos, ¿cuántos de nuestros amigos han estudiado una carrera, una formación y después finalmente se encargan de trabajar y siguen esos pasos o lo que se ha estudiado lo llegan a aplicar? Por ejemplo, yo estudié las integrales, no las he aplicado en mi vida. Pues lo mismo aplicado al mundo de la tecnología. De nada sirve que tú aprendas bases de datos de una tecnología que está súper anticuada cuando en el mundo después no lo va a aplicar. Entonces, en el caso de Innotec siempre estamos bastante a la vanguardia, intentamos también dar mucha formación, pero no formación, como digo, adoctrinando, no, haciéndolo práctico, haciéndolo útil, casos reales. Tenemos un programa de formación anual en el que mes a mes todos los compañeros pueden hacer cursitos pues, para aprender de gestionar un SIEM, aprender a lo mejor el cloud, aprender bases de datos o en tema a lo mejor un poco más de Drupal, Angular, lenguajes de programación. O sea, ¿para qué? Para estar actualizado y, por supuesto, hacer seguimiento. Es fundamental saber cuáles son las necesidades que esa persona, que ese compañero necesita, porque de nada sirve que tú tengas un plan como empresa de crecimiento si después el compañero que está no lo quiere. O sea, hay que saber y hay que escuchar sobre todo para aprender y mejorar. Bueno, yo lo que veo aquí son mentalidades abiertas, esto es lo que veo. Hay que abrir la mente, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que romper con muchos clichés de pensamiento, ¿no? Y hay que probar cosas diferentes, ¿no? Esto es lo que veo y me parece interesantísimo. Y además vosotros que sois gente joven y con los puestos que ocupáis, yo creo que si vais inyectando esto ahí bien, pues yo creo que será un cambio cultural y vuestras organizaciones tendrán mucha suerte de teneros ahí seguramente. Yo creo que nos estamos quedando sin tiempo. Yo os diría que hay una batería de preguntas o una oportunidad. ¿Sí? Pero bueno, era una charla muy interesante. Yo os propongo, si queréis, hacer quizá las preguntas a los ponentes, a Román, a César, a Jess, Tamara y Juanjo durante el café, porque ahora me gustaría que cerrara o clausurara la jornada Mónica Espinosa, directora del Centro de Innovación y Competencia de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Gracias. Bueno, he ido tomando notas, ahora que sea capaz de entender mi letra, ¿no? Lo primero, dar las gracias a todo Good Job, en especial al señor Balater, al Cercle también, a Xavier. Para mí es un placer estar aquí. Veo muchas caras de compañeros, de amigos, de referentes mía hemos tenido y de referentes como Román, soy muy groupie tuya. Dar las gracias por la generosidad de todos los participantes de las empresas colaboradoras en este programa, de los voluntarios. Generosidad, lo habéis mencionado varias veces, no estamos hablando de buenismo, no estamos hablando de voluntarismo, estamos hablando de acciones que realmente enriquecen a todas las partes. Hablamos de compromiso, también se ha dicho muchas veces, ¿no? Y es una de las palabras que me encantan, ¿no? No solo de todos los que participáis voluntariamente, sino también de los propios participantes, ¿no? Lo habéis destacado y yo doy fe, ¿no? De cuando he tenido la ocasión también de participar en las sesiones, ¿no? De ese compromiso y de esa valoración de la oportunidad, de ver que realmente hay un camino,
se va a aprovechar, lo van a aprovechar sin duda todos los participantes. Hemos hablado de actitud, para mí es fundamental en este cultivo de talentos, que decía César. Nosotros cultivamos talento. Está aquí mi compañera también, Águeda, que me acompaña, de responsable de recursos humanos de la agencia, ¿no? Llegamos a tener que cultivar estos nuevos perfiles, ¿no? Luego hablaremos un poquito más, ¿no? Pues eso, compromiso y generosidad en la inclusión real que comentabais, ¿no? Por parte de la agencia, ¿no? De la agencia, ¿no? que estoy aquí, ¿no? También tenemos esta visión, tampoco buenista. La agencia es una entidad de operaciones centrada en la operación de ciberseguridad en el sector público catalán. Estamos ahora poniendo manos, ¿no? Teniendo un incidente que llamamos crítico, que tenemos que poner manos cada 4 horas, cada 8 horas en el sector sanitario catalán público. Es decir, esto es lo positivo, es decir, no os dais cuenta, es que hacemos bien el trabajo entre todos, ¿no? Pero esta es la realidad que tenemos y que no va a ir disminuyendo, sino que cada vez que ampliamos, digamos, nuestro perímetro que observamos la ciberseguridad en las entidades que tenemos esta operación de ciberseguridad, pues cada vez se amplía más. El año pasado tuvimos 4.000 millones de incidentes. Estamos previendo llegar a doblar esto porque hemos ampliado nuestra visión, no es porque no es otro motivo, no, sino que trabajo tenemos y tenemos que aprender, como decía Román, ¿no? La situación actual, no tenemos que formar, tenemos que capacitar, ¿no? Lo habéis dicho claramente. ¿Capacitar en qué? Digo, ¿qué es? ¿Qué se resume en nuestro entorno de ciberseguridad? Pues la complejidad, lo decís. Es un entorno complejo, es un entorno intenso, es un entorno apasionante. Los que nos conocéis lo habéis visto, nos encanta, ¿no? Nos encanta lo que hacemos, pero es complejo. No podemos estar dando exactamente formaciones obsoletas, ¿no? Tenemos que crear capacidades. Me encanta, porque además creo que en alguna sesión hemos estado que esta frase de búscate la vida es una frase que usas en las formaciones, ¿no? Más que buscarnos la vida, ¿no? Es crear capacidades. Has hablado de IA, yo nunca hablo de miedo, a mí siempre son oportunidades, ¿no? Pero hay que estar ahí, ¿no? Pero a fecha de hoy esta creación de capacidades, de tener pensamiento lateral, pero sobre todo de tener pensamiento crítico. Aprovecho porque la semana pasada, el día 6, fue el Día Internacional de Internet Segura, ¿vale? En la Generalitat tenemos el programa de Internet Segura y este año lo que hicimos fue, con las tendencias, nosotros tenemos un servicio, bueno, también aquí hay compañeros que conocen bien el servicio de tendencias que hacemos. Dijimos, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es el riesgo ahora? Y salió un riesgo que era totalmente predecible a fecha de estos días, ¿no? Que es los deepfakes. Estábamos hablando del uso del IA para generar, pues eso, para trucar imágenes y generar, pues eso, imágenes falsas. Generamos una campaña que la verdad es que estoy muy orgullosa de mis compañeros, ¿no? Que han generado toda esta campaña asociada a generar material, ¿no? A distintas edades, ¿no? Para tener ese pensamiento crítico. Es decir, cada vez vamos a necesitar más estas capacidades. Viene el IA, nos tenemos que adaptar, tenemos que no creernos todo lo que hay en Google, ya no había que creérselo, pero ahora más, ¿no? Y crear nuevas capacidades. Capacidades que no puedan ser generadas por IA. Y eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando exactamente de algo que podemos tener, recopilar en documentos, decíamos, eso nos sirve, eso lo podemos consultar, sino nuevas capacidades o las capacidades que había antes, amplificarlas, ¿no? Y dar valor añadido, esos valores de comunicación, ese pensamiento crítico, ese pensamiento lateral, ese pensamiento innovador, ¿no? ¿Por qué? Porque viene esta disrupción tecnológica, evidentemente, y porque no nos va a frenar el trabajo que tenemos. Yo quería hacer hincapié en un punto, ¿no? Para que entendáis las nuevas oportunidades que vienen en el sector de la ciberseguridad, ¿no? Y por qué apostar también programas en esta materia, ¿no? Es también bueno, no sé la palabra que utilizar, yo llamo maremoto normativo que nos viene el 24 y el 25, ¿no? Estamos hablando que viene la NIS 2, ya de cumplimiento este año, viene el DORA para las empresas, viene la resiliencia, vendrá la solidaridad, no, son nombres reales, los pone Europa, no estamos...
y se necesitan muchísimos profesionales. Antes hablábamos en eventos que habéis participado y con la colaboración del CCN, estamos hablando de que el Esquema Nacional de Seguridad, pues estamos a mínimos en cumplimiento, lo sabéis, seguramente vosotros sois de las empresas que tenéis aquí, estáis cumpliendo el Esquema Nacional, pero con la nueva entrada de las normativas se complica, es decir, vamos a necesitar muchísimo perfil para ayudar a las empresas, para ayudar a las entidades como nosotros, para ayudar sobre todo a proteger las infraestructuras críticas, que es en lo que se centra, y para proteger, pues lo que hablamos, toda esa cadena de suministros, porque estas nuevas normativas, como tiene que ser, van cada día más enfocándose a la responsabilidad de los directivos de las empresas pequeñas, grandes y medianas, cada vez más en tu cadena de suministro. Ya no sirve, me han atacado, no va a servir. No va a servir, así que tenemos que ponernos en crear capacidades, crear talento y ir apostando por este tipo de programas, ¿no? Ya solo por poner un poquito de la coletilla final, ¿no? Y dar paso al café, ¿no? Que creo que os vamos a abordar a todos con muchas preguntas. Del compromiso de una entidad pública como nosotros. A veces es difícil, bueno, aquí está Águeda, que lo sabe mejor que yo, pues a veces acceder a este tipo de programas o contratar. Tenemos las complejidades como podemos tener todas las entidades de administración pública. Pero queremos estar aquí, apostamos siempre que podemos y que nos dais este foro para poderos apoyar. Y os emplazo, ¿no? Ahora no me equivocaré, no me equivoco, el 21 al 23 de mayo, que es el Barcelona Cyber Security Congress, donde en el stand de la Generalitat va a tener también su propio stand, Good Job, donde poder exponer pues estas programas y estas capacidades. Así que 21-23, no os perdáis en la FIRA, es una gran oportunidad, ¿no? de estar allí todos conociendo las oportunidades de ciberseguridad y de talento, ¿no? Y de nuevo, muchísimas gracias a todos. Gracias.